están ahí los nódulos linfoides, estas estructuras redondeadas, ¿ya? Esta se ve más bonita. ¿Cuáles son los componentes más importantes de la médula? Los cordones medulares y la parte más clarita, los senos medulares. ¿Listo? Ahora en el ilio, ahorita lo vamos a ver, ya habíamos mencionado, arteriola, vénula, la arteriola por donde ingresa la sangre a todo el ganglio y la vénula que es el vaso sanguíneo que va a permitir la salida de la sangre que retorna del ganglio. Y el capilar linfático eferente es el que saca la linfa del ganglio. Entonces, acá vale la pena recordar cuál es el recorrido de la linfa en el ganglio linfático. Atención. Entonces, acá, perforando la cápsula, vamos a encontrar los vasos linfáticos aferentes. ¿Ya? Vasos linfáticos aferentes, perforando la cápsula. Por debajo de la cápsula, justo por debajo, vamos a encontrar unos espacios en blanco que vienen a ser los senos marginales o subcapsulares. Después vamos a encontrar los senos paracorticales que desembocan ¿en dónde? En los senos medulares que ya están en la médula. Y finalmente sale por el capilar linfático eferente. Repito entonces, ¿ya? Vasos linfáticos aferentes, senos marginales o subcapsulares, senos paracorticales, todos van desembocando, ¿no? El capilar linfático aferente desemboca en el seno marginal. Estos desembocan en los senos paracorticales. Estos desembocan en los senos medulares y finalmente desemboca todo, perdón, en el vaso linfático eferente. Capilar linfático, ¿ya? No me hagan caso si les digo vaso. El nombre correcto es capilar linfático, ¿ya? Muy bien. Vamos a dar aumento. Tenemos acá la cápsula. A diferencia del vaso, esta cápsula es delgada, una delgada cápsula de tejido conectivo que también tiene trabéculas, pero estas trabéculas del ganglio nunca van a tener vasos, ¿ya? Nunca van a tener vasos sanguíneos en su interior. Si es que esta es la cápsula, miren chicos, acá yo veo un espacio que sí tiene células, pero se ve más clarito, ¿verdad? Este de acá entonces es el seno marginal o seno subcapsular. ¿Cómo lo reconozco? Porque siempre vamos a ver esta cápsula de tejido conectivo con fibroblastos y vamos a ver que está alrededor de una zona con abundante cantidad de células linfoides. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto de acá debe ser un nódulo linfático. ¿Sí? Muy bien. Acá también, miren, gran cantidad de celularidad linfoide. Otra vez acá la membrana, que es esta cápsula de tejido conectivo. Acá inclusive se ve un circulito, ¿lo ven? Ese de ahí es un vaso linfático aferente, estos dos, capilar linfático aferente, y este espacio que está justo por debajo de la cápsula y antes de empezar la corteza propiamente dicha del ganglio, este de acá es el seno marginal o subcapsular. Seguimos. Igual, miren acá incluso qué bonito cómo viene el capilar linfático aferente para perforar la cápsula, ¿no? Capilar linfático aferente, la cápsula de tejido conectivo y el seno marginal o subcapsular, y esto de acá ya son los nódulos linfoides de la corteza del ganglio linfático. Estamos ahora acá en la zona del ilio. En la zona del ilio ya no vemos nódulos linfoides, lo que vamos a ver es esto, miren, se ve unas zonas que tienen mayor densidad celular, como estas de acá, que son de forma irregular, versus otras que son más claritas, más pálidas, ¿no? Entonces, las zonas más pálidas, como esta, que se ve mucho mejor, eso de ahí constituye la zona del seno medular, por donde discurre linfa. Pero acá también hay algunos vasos sanguíneos, ¿ya? Como tal, bien protegida su pared, de modo que no se mezcle la linfa con la sangre, ¿ya? Pero también por el seno medular hay la presencia de vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, los senos medulares que se contactaban con los senos paracorticales, ¿se acuerdan? Y están rodeados, ¿por qué estos senos medulares? Por estas zonas más celulares que son los cordones medulares, ¿ya? Entonces, en la médula, cordones medulares y senos medulares. Y finalmente, en la zona del ilio, este vaso de luz bastante circular, vaso pequeño, es una arteriola. Este de acá, incluso acá miren cómo se ve estas dos proyecciones hacia la luz, que son sus válvulas, por lo tanto, este es un capilar linfático. Y si estamos ya en la zona en la que estamos viendo cordones medulares y senos medulares, entonces este de acá es un capilar linfático eferente, ¿no? Y este vasito que está acá más bonito, este de acá es una vénula.
luz ondulante y pared mucho más gruesa que el capilar linfático eferente. Nos vamos con el siguiente órgano, que es ganglio también, pero con coloración de Wilder, donde vemos acá la gran cantidad de fibras de reticulina. ¿Por qué es importante reconocer estas fibras de reticulina? Porque el estroma de este órgano linfoide está constituido por fibras de reticulina, ¿ya? Esa es la característica, no solo del ganglio, sino de todos los órganos linfoides. El estroma del órgano está constituido por fibras de reticulina que con coloración de Wilder lo vamos a ver así de color negro. Seguimos, vamos con otro órgano que es el vaso. El vaso, entonces, miren bien cómo se escribe, miren bien cómo se escribe. Entonces, aquí la organización es en pulpa roja y pulpa blanca. Pulpa blanca, todos estos nódulos que vemos así, todos redondeados, y pulpa roja, lo que está alrededor de esos nódulos. ¿Qué tiene de característico? Tiene esta cápsula de tejido conectivo, pero que es muchísimo más gruesa que la del ganglio linfático, que se introduce dentro del tejido, ¿ya? Y que sigue siendo gruesa, y como es tan gruesa, inclusive dentro de estas trabéculas, esas trabéculas, que es la proyección de la cápsula dentro del parénquima del vaso, estas trabéculas tienen vasos sanguíneos en su interior. Como tienen vasos sanguíneos dentro de las trabéculas, estos se llaman vasos trabeculares, ¿ya? Vamos a darle más aumento. Entonces, acá tenemos pulpa blanca, que se parece un poco a los folículos linfoides, ¿cierto? Pero, si ustedes ven, ¿está rodeado de qué? Está rodeado de un tejido que es bastante celular, pero pareciera que tiene unos espacios en el medio, ¿sí? Como si se hubiese hecho grietas el tejido, ¿cierto? Como si lo hubiéramos estirado y se ha roto. Entonces, esa es la característica, chicos, que tiene el vaso. Aparte de estas estructuras, que son las trabéculas, ¿ya? Eso nosotros hemos visto en el ganglio. No, y es más, en ningún órgano linfoide hemos visto estas trabéculas así gruesas, ya que estén rodeadas por este tejido que es bien celular, pero que tiene estos espacios en blanco, ¿ya? Entonces, pulpa blanca. ¿Por qué se caracteriza la pulpa blanca? Porque tiene un vaso central, que es una arteriola, y como está dentro de la pulpa blanca, a este vaso se le denomina arteriola centrofolicular, ¿ya? Arteriola centrofolicular. Nos vamos para acá. Acá mucho más evidente nuestro vaso trabecular. Acá está la pulpa blanca, acá también hay pulpa blanca y todo lo que está alrededor es pulpa roja. Este de acá es el vaso que está dentro de la pulpa blanca, por lo tanto es la arteriola centrofolicular. Este vasito, en cambio, miren, está saliendo de la pulpa blanca y se está introduciendo ya en la pulpa roja. ¿Qué vaso sanguíneo es este que está en el medio de los dos? Es la arteriola penicilada, ¿ya? Arteriola penicilada. Seguimos. Acá mayor aumento la pulpa blanca, arteriola centrofolicular y acá la arteriola penicilada. ¿Qué es lo que estamos viendo alrededor? Ahora sí, ya podemos ver que estos espacios irregulares corresponden a estructuras características de la pulpa roja que rodea la pulpa blanca. ¿Cómo se llama esta estructura de color blanquecino? Sinusoide esplénico. Y todo lo que es celular que está a su alrededor, a manera de cordones también, de cordones de diferente grosor, estos vienen a ser los cordones de Billroth, ¿ya? Cordones de Billroth. Damos más aumento. Ahora sí estamos exclusivamente en la zona de la pulpa roja. Entonces, estos espacios, sinusoides esplénicos, sinusoide esplénico, sinusoide esplénico. ¿Y qué es la parte celular que está alrededor? Cordón de Billroth, ¿ya? Estos de acá son los cordones de Billroth, lo que está alrededor de estos espacios en blanco. Y sobre esos cordones de Billroth, miren chicos, encontramos otra arteriola de pared un poco más gruesita, que viene a ser la arteriola envainada. Entonces, en resumen, ¿cuántos vasos vemos en este órgano denominado vaso? Vemos los vasos trabeculares en las trabéculas, la arteriola centrofolicular en la pulpa blanca, la arteriola penicilada que está saliendo de la pulpa blanca hacia la pulpa roja, y vemos también la arteriola envainada. ¿Cómo se llaman todos estos espacios blanquecinos? Se llaman sinusoides esplénicos.
¿Cómo se llama la parte celular que está alrededor de los sinusoides? Se llama cordones de Billroth. Componentes de la pulpa roja, entonces, cordones de Billroth y los sinusoides esplénicos. ¿Qué vasos sanguíneos vamos a ver? Principalmente la arteriola envainada y bueno, y la arteriola penicilada que también se está ingresando a la pulpa roja, y también vamos a ver dentro de la pulpa roja estos vasos trabeculares. El único vaso sanguíneo que está exclusivamente en la pulpa blanca es la arteriola centrofolicular. Nos vamos ahora con vaso también con coloración de Wilder y es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo, vamos a ver igual el estroma del órgano constituido por fibras de reticulina de color negrito, pero ¿qué es lo que a ustedes les debe llamar la atención? Es esto, los vasos trabeculares, porque si se fijan, la coloración es muy parecida entre ganglio linfático y vaso. Entonces, así con esta coloración, ¿qué nos hace la diferencia? La cápsula que es más gruesa, pero sobre todo esto, las trabéculas con vasos sanguíneos en su interior, que nunca vamos a ver eso en el ganglio linfático. Igual acá. Vamos con la siguiente lámina que corresponde al timo. El timo, entonces, también es un órgano linfoide. Entonces, vamos a ver acá que tiene estos lóbulos, ya cubiertos por una fina cápsula de tejido conectivo, que a cada lóbulo incluso lo va a ir cubriendo, ¿ya? Entonces, en cada uno de estos lóbulos, nosotros vamos a ver que el timo tiene dos zonas muy bien diferenciadas. Esta de acá, que es bien oscura, que es periférica, que es la corteza. Y esta zona que es más pálida, que es siempre central, que es la médula, ¿ya? Entonces tenemos corteza así con estas nodulaciones, medio lobulado. ¿Por qué? Porque la cápsula se introduce y le da ese aspecto a la corteza, ¿ya? Esta cápsula que es más coloreada, ¿por qué? Porque es la zona periférica donde se encuentran aquí los timocitos, ¿ya? Timocitos. Y acá esta zona más pálida, la que le vamos a dar más aumento, miren, esta es la corteza, esta es la médula, y acá vamos a ver conglomerados ¿de qué células? De las células reticulares y de las células epiteliales que sí se encuentran en este órgano, a diferencia de los otros órganos linfoides que no tienen células epiteliales. Entonces van a ser conglomerados concéntricos de células dendríticas y de células epiteliales. Y como hacen estos conglomerados, pues cuando son muy grandes, la parte central se va degenerando y se va calcificando y solamente quedan viables las células de alrededor. Entonces, ¿cómo se llaman estos conglomerados concéntricos de células epiteliales que están localizados solamente en la médula del timo? Corpúsculos de Hasal, ¿ya? Todos estos son corpúsculos de Hasal exclusivos y bastante característicos del timo, ¿ya? Todos estos. No confundir, chicos, estos corpúsculos de Hasal con vaso sanguíneo. A veces, no sé, se confunden y le ponen vaso sanguíneo, le ponen arteriola envainada, pero no. Siempre traten de ver en el examen el contexto. Acá es muy clarito que se trata de un lóbulo tímico con su corteza y con su médula, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. Acá también igualito, miren, este es un corpúsculo de Hasal más grande, con áreas calcificadas al centro, ¿no? Esta es la corteza y esta es la médula. Acá también tenemos otro corpúsculo de Hasal. Vamos con amígdala palatina. Amígdala palatina es un órgano que está cubierto por epitelio poliestratificado plano no queratinizado. El mismo epitelio que tenemos en la boca, solo que acá el epitelio se invagina, ¿ya? Se invagina, se introduce dentro del tejido linfoide de la amígdala palatina y va a formar esta estructura que se llama cripta amigdaliana. Esta cripta amigdaliana que característicamente tiene el mismo epitelio de la superficie. ¿Cuál es? Ya lo dijimos, epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Y alrededor de esta cripta siempre se van a organizar estas estructuras que son los folículos o nódulos linfoides, que en este corte sí estamos viendo bien sus dos zonas, la corona, que es esta parte más oscurita, y la médula o centro germinal, perdón, el centro germinal, ¿no? Centro germinal, que es la parte más clarita. Ahora, característicamente, chicos, alrededor de la cripta amigdaliana, siempre la corona que va pegada hacia la cripta amigdaliana es más gruesa. En la zona contralateral, es decir, en la zona que no va pegada a la cripta amigdaliana, la corona prácticamente ni se percibe,
¿ya? Siempre produce ese engrosamiento de la corona folicular hacia la zona de la cripta amigdaliana, ¿ya? ¿Sí? Ese es característico de esta amígdala palatina. Nuevamente acá, entonces, nuestra cripta amigdaliana, todo este espacio, este es el folículo linfoide, ¿no? Acá su corona folicular, miren, la estoy delimitando bien gruesa, ¿no? Bien gruesa. Y esto de acá es el centro germinal, ¿ya? Centro germinal. Creo que les dije médula, ¿no? No, no es médula, es centro germinal, donde se encuentran linfocitos más inmaduros. Ahí, para que vean el epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, ¿ya? Tiene que ser epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Nos vamos ahora con otro órgano importante que es el intestino delgado, pero específicamente, chicos, es el ilion, ¿ya? Estos conglomerados de células linfoides, miren que estamos viendo acá, no se encuentran en todo el intestino ni en todas las capas. Entonces, ¿dónde se localizan estos acúmulos de linfocitos que forman las denominadas placas de Peyer? Esto, ¿sí? O esto de acá, ¿ya? Entonces, estos acúmulos de linfocitos se localizan en la submucosa del ilion, pero también se pueden proyectar hacia el resto de la mucosa. La mucosa, recuerden, es el epitelio y la submucosa es el tejido conectivo. Entonces, tenemos que las placas de Peyer se localizan en la submucosa del ilion. ¿El ilion qué es? El último segmento de intestino delgado, ¿ya? Entonces, decir que lo encontramos en todo el intestino es falso, porque solamente es en el ilion, ¿ya? Submucosa del ilion y que puede proyectarse hacia la mucosa. Placas de Peyer, entonces, del ilion. Y finalmente tenemos otro órgano linfoide importante que es el apéndice secal. Este apéndice secal que también tiene folículos linfoides bastante característicos, miren, y también la corona folicular es más gruesa hacia el lado que va hacia la luz. El centro germinal acá está bien bonito, pálido, y la corona que está en el lado contralateral a la luz es prácticamente delgadito. ¿Qué epitelio cubre acá el apéndice secal? El epitelio que lo cubre es cilíndrico, es un epitelio cilíndrico con aisladas células caliciformes, acá está el folículo. Entonces, ¿cómo diríamos que esto no es amígdala palatina? Uno, por el epitelio, ¿cierto? Nosotros tenemos que reconocer que esto es epitelio cilíndrico. Si es epitelio cilíndrico, eso ya no es amígdala. La amígdala tiene que ser epitelio poliestratificado plano, ¿cierto? Y otra característica era esta, la presencia de estas glándulas que también tienen epitelio cilíndrico, ¿ya? Y todo alrededor del folículo que está repleto de linfocitos. Entonces, ¿qué órgano es? Apéndice secal, ¿sí? Este apéndice secal que se localiza en la unión del intestino grueso con el intestino delgado. ¿Sí, chicos? Muy bien. Nos vamos ahora sí a la práctica de piel. ¿Y en piel qué vamos a ver? En piel vamos a verla ahora sí como órgano. Y como órgano entonces nosotros decimos que tiene 4 componentes importantes, ¿ya? Desde aquí hasta este borde sería la epidermis. Esto de acá la dermis, que a su vez tiene 2 partes, la dermis papilar o superficial, la dermis profunda o dermis reticular, y finalmente tenemos acá la hipodermis que está debajo de la piel propiamente dicha, ¿ya? Entonces, esta es la epidermis, miren por dónde está yendo acá voy a cambiarle el lapicito mejor, ¿ya? ¿Dónde estaba el lapicito? Ya, acá. Entonces, por donde está yendo ahí la puntita del lápiz sería la zona de la membrana basal. Entonces, de la membrana basal hacia la derecha, epidermis. Todo esto de acá que se ve más celular y que tiene estas proyecciones que se van hacia la epidermis. Estas de acá son las papilas dérmicas, ¿ya? Todas estas de acá, papilas dérmicas. Y estas proyecciones de la epidermis hacia la dermis, esta de acá o esta de acá, se llaman clavos epidérmicos. ¿Listo?
Nos vamos entonces a darle más aumento a la epidermis. Y la epidermis la vamos a reconocer por estratos. Entonces, el estrato más pegado a la membrana basal se llama estrato basal. ¿Qué células tiene? Principalmente tiene queratinocitos de forma cúbica o de forma cilíndrica, ¿ya? Esas son las células que tiene en el estrato basal la epidermis. Nos vamos al siguiente estrato, el estrato espinoso, también llamado estrato de Malpighi, ¿ya? Estrato espinoso o también llamado estrato de Malpighi. ¿Qué células tiene principalmente aquí? Tiene queratinocitos también, principalmente queratinocitos, ¿ya? Pero en este caso, los queratinocitos tienen forma poliédrica. Ya no son cilíndricos, ya no son cúbicos, sino poliédricos. Nos vamos al siguiente estrato, que es este, en que las células tienen forma aplanada y tienen unos gránulos gruesos, basófilos en su citoplasma. ¿Cómo se llaman estos gránulos? Gránulos de queratoyalina. Y si vemos gránulos de queratoyalina en estas células planas, entonces ya estamos en el siguiente estrato, que sería el estrato granuloso. Nos vamos ahora hacia esta parte más superficial, en la que ya no hay células viables, ¿ya? Y que es el estrato córneo, ¿ya? El estrato córneo. Y en medio de estos dos, miren, del estrato córneo y del estrato granuloso, se ve esta zona refringente, que viene a ser el estrato lúcido, que es característico solo de la piel gruesa. Y justamente nosotros estamos viendo esta parte de pulpejo de dedo que corresponde a piel gruesa, ¿ya? Entonces, repito, estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido y estrato córneo. Ahora, hemos hablado de los queratinocitos, ¿cierto? Los queratinocitos que pueden ser poliédricos, cúbicos, cilíndricos, planos. ¿Cuál es la función de estos queratinocitos que constituyen el mayor porcentaje de células del epidermis? Formar la queratina, ¿ya? Ellos son las células formadoras de queratina, esta queratina que finalmente la vemos en el estrato córneo, ¿ya? ¿Sí? Pero también hay otras células acá que podríamos encontrar que son las células de Langerhans. ¿Qué son las células de Langerhans? Son células de naturaleza histiocítica que pertenecen al sistema inmunológico, que son células que proceden de la médula ósea, pero que las podemos encontrar acá. Entonces, son células con capacidad inmunológica que responden a antígenos que se colocan sobre la superficie de la piel, es decir, la respuesta inmune cutánea, de eso se encargan estas células de Langerhans, que las deben haber hecho en teoría. No las vamos a ver en los cortes histológicos y no los hemos visto así solamente con hematoxilina eosina, ¿ya? Porque requerirían una coloración especial, ¿ya? Estas son las células que tienen los famosos gránulos de Birbeck, ¿sí? ¿Se acuerdan de teoría?